Hermano, ¿cómo me les va? Un abrazo grande para todos, Dios los bendiga, que el Señor los siga bendiciendo a todos. Continuando con estos audios y pues con la idea de que nos demos cuenta cómo es que estamos como iglesia, yo quisiera que viéramos la otra herida que tiene la iglesia. Como yo les decía en el audio anterior, como les venía diciendo en los audios, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, está siendo desmembrada. ¿Cómo se puede desmembrar la iglesia? ¿Cuál es la única manera? Atacando la Eucaristía. ¿Sí? Obvio, se ataca el sacerdocio. Al atacar el sacerdocio, pues si no hay sacerdocio, pues no hay Eucaristía. ¿Sí? Satanás lo ha hecho de esa manera. Atacó el sacerdocio. Al infiltrar la iglesia y atacar el sacerdocio, pues la Eucaristía se ve afectada por simple inspección. Porque sin sacerdote no puede haber Eucaristía. Sí. Desde que la iglesia es infiltrada, desde que la iglesia es atacada desde dentro, la Eucaristía ha sufrido daños que han afectado a la iglesia y la dejan herida. No solo los satánicos cuando se roban las especies, cuando atacan sagrarios, cuando atacan iglesias, son ataques directos al Señor. Esos ataques son más llevaderos, ¿sí? Son más, ¿cómo les diría yo? Son más soportados por el Señor, porque vienen de afuera. El detalle está en que si nosotros hacemos un poquito de récord de memoria, si nosotros hacemos memoria, la Eucaristía siempre se ha visto afectada, ¿sí? Siempre se ha atacado la Eucaristía. Lo vimos en el Concilio Vaticano II cuando, por las malas interpretaciones, por la infiltración que sufrió la Iglesia, ocurren dos hechos que empiezan a debilitar la fuerza en la Eucaristía. O sea, la potencia que tenía al hacerse la Eucaristía, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se pierde? Porque pues obviamente no se le pierde la potencia porque igual el Señor sigue estando ahí. Pero sí hay algo que el hombre debe aportar para que el Señor continúe haciendo su obra. No la necesita. El Señor no necesita de nosotros, ¿sí? Pero está en el hombre darle el puesto, darle la importancia, y en especial los sacerdotes, darle la importancia de lo que es la Eucaristía. Y ocurren dos hechos, después del Concilio Vaticano II, ocurren dos hechos que lastiman el cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia. ¿Cuáles son esos dos hechos? Que quitan al Señor del medio de la iglesia y lo pasan a un costado. O sea, Él ya no es lo más importante. ¿Sí? Él ya no es lo más importante. Porque hasta que se termina el Concilio Vaticano II, el Señor estaba en el centro. Y se hacía la misa, que era la misa tradicional de San Pío V, con la misa en latín y toda la misa tradicional, que personalmente yo no he asistido a la primera. Yo siempre he asistido a la Novus Ordo. Entonces, ocurre ese hecho y después una situación que debería ser extraordinaria, como la comunión en la mano, pasa a ser una acción, se convierte con el paso del tiempo como algo ordinario. Cosa que no debería pasar. ¿Por qué no debería pasar? Porque mucha gente dice, no, pero es que al principio el Señor daba la comunión en la mano, se daba la comunión en la mano. Entonces, para aclarar ese punto, para hacer un paréntesis ahí, para aclarar ese punto,
Al principio se daba la comunión, se daba el pan, se hacía la Eucaristía, ¿sí? Obviamente en ese tiempo no tenía el nombre, sino se hacía la repartición del pan y esto, ¿sí? Porque no se había estudiado, no se había profundizado en el tema del cuerpo y la sangre del Señor que estaba en ese pan. Como ese pan era un pan normal, que se hacía un pan ácimo, un pan sin levadura, ¿sí? Se partía y a medida que se partía y se daba, ¿sí? A medida que pasaba el tiempo, la gracia del Espíritu Santo en la iglesia, por gracia del Espíritu Santo, la iglesia se da cuenta que ese pan, ¿sí? Que saben que es el cuerpo y la sangre de Cristo, está siendo desperdiciado en migas de pan por el solo hecho de partirlo. El solo hecho de pasarlo de mano en mano, ahí ya se estaba perdiendo, se estaba desacralizando el cuerpo y la sangre del Señor. No estamos hablando del pan, estamos hablando del cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera un pedazo de pan, pues va y viene. Pero es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que se da cuenta la iglesia, por eso la iglesia, gracias al Espíritu Santo, inspira eso a los obispos, a los sacerdotes de ese tiempo, a los papas, y instituyen la manera correcta de cómo podemos nosotros comulgar para no desacralizar el cuerpo del Señor. Entonces se deja de dar en la mano, ¿sí? Ya no es el laico el que lo toma, sino es el consagrado, como lo dice la palabra de Dios. El consagrado es el que tiene el cuerpo y la sangre del Señor. Quien puede consagrar es el sacerdote. Por eso se llama consagrado, o sea que es apartado para Dios. Entonces, esa es la directriz de la iglesia desde ese siglo. No sé si es el siglo II o III, realmente se me escapa la fecha. El caso es que son más de 1900 años, más 1800, 1700 años que se venía con esa costumbre. Entonces ahora, como se da una dispensa para un monasterio para hacerlo, ¿sí? Se toma esa costumbre y los obispos, sacerdotes de hoy en día, lo toman como algo ordinario, algo que fue extraordinario. Es una mala acción, porque la iglesia, ¿cómo la iglesia antes dice, no, ya no se va a hacer eso por esto, esto y esto, pero entonces ahora sí se puede hacer? Ahí estamos atacando nosotros mismos el cuerpo y la sangre de Cristo y lastimamos la iglesia. Y hemos visto con el paso del tiempo los daños que han ocurrido, los daños espirituales a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia puede tener muchos daños físicos, pero los daños que más valiendo la redundancia, que más nos hacen daño, porque no encuentro otra palabra, son los daños espirituales que nos provocan nosotros faltarle al respeto al Señor. Entonces ahí ya van son dos situaciones y es un momento en el cual la iglesia es lastimada. Entonces la iglesia, cuando usted se lastima, empieza a cojear, ¿sí o no? Usted no camina bien. Con el paso del tiempo, pues esa práctica se va dando y se da y se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando, al punto de que entonces ya no es suficiente darle en la mano, ¿sí? Ya se pasan a otras cosas mucho más graves. ¿Qué cosas más graves? Se le da la comunión a homosexuales, a personas que están en pecado, en segundas nupcias, que viven en unión libre. Mire dónde hemos llegado. Y todo esto lo permite ¿quién? Los obispos y sacerdotes. ¿En aras de qué? ¿En aras de qué se permite eso? En aras de tener contento al ser humano, justificarle lo que está haciendo. Todo esto es para qué. Aparte de ya lo que le había comentado con Alemania,
el sacrilegio que se está cometiendo y que se va a seguir cometiendo, porque eso se venía cometiendo antes, como le decía, ya se venía haciendo. Aparte, Francisco, creo que en esta semana, en vez de reprocharle lo que acaban de hacer, se fue contra un cardenal que por abusos por abusos de menores. Bueno, ahí le van a hacer un juicio a ese cardenal y ahí va vendiendo humo, cosa normal que tiene que hacer como papa, que es ponerle atención a los pedófilos, que eso es otro cáncer que tiene la iglesia y que se quiere sanar todavía, para hacer ver de que él sí está haciendo algo por la iglesia. Pero resulta que a la vuelta de la esquina de esa arquidiócesis se sigue dándole comunión a los homosexuales, se les sigue bendiciendo, porque si usted los bendice, pues le da la comunión, ¿sí o no? Y aparte de eso, hay protestantes que comulgan, en fin. Entonces, sumado a esto, sumado a Alemania, se suma a Estados Unidos. Resulta y pasa, como todos tienen conocimiento, el presidente de Estados Unidos se dice que es católico, pero es un católico que apoya el aborto. Entonces, ¿usted cómo puede, empezando por ahí, usted cómo puede decir que es católico y apoya el aborto? ¿Me explico? Un católico no puede apoyar el aborto, y la gran mayoría, pues es lógico que no pueda apoyar el aborto, porque pues el aborto es un asesinato. Y pues eso va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces si usted no cumple el mandamiento de la ley de Dios, usted no se puede llamar católico. Entonces, ese señor, con toda su pompa, con todo su poder, ¿sí?, se justifica en los obispos que están de acuerdo con él, porque hay obispos que están de acuerdo con él, ¿sí?, y que no le pueden negar la comunión. Y todos los días él comulga y reza el rosario. No sé qué rosario rezará, no sé qué clase de misa irá, pero una persona de estos no puede llamarse católico. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? O sea, la parte más grave de esto es que este señor comulga todos los días, todos los domingos, porque no creo que vaya todos los días a misa, gracias a Dios. Comulga todos los domingos, tranquilamente comulga. Para sorpresa mía, escucho a un periodista católico de un canal católico de EWTN, al periodista principal, dando su opinión con respecto al tema, y es donde me entero de esta situación que me parece terrible, porque el solo hecho de saber de que ya no es suficiente los homosexuales y los protestantes que comulguen, ¿sí?, sino ahora son los aborteros los que están comulgando. Entonces, él comentaba en su audio que los obispos de Estados Unidos se reúnen en junio y se reúnen en noviembre. Había obispos que obviamente estaban con los pelos de punta porque este señor comulgaba, ¿sí? Y es lo más lógico, o sea, somos católicos, pues hay que defender a la cuerpo y la sangre del Señor. Pero resulta y pasa, que es lo más inverosímil de esta situación, resulta y pasa que hay obispos que están de acuerdo en darle la comunión al abortero del presidente de Estados Unidos. Entonces yo pregunto, bueno, aparte de eso, entre sus estupideces políticas que tienen allá en la arquidiócesis, en la conferencia episcopal de Estados Unidos, donde hay más de 300 obispos, que para reunir 300 obispos es un problema, ¿sí?, que tienen que discutir esto, ¿no?, que entonces
que tienen que sentarse a dialogar. Eso se supone, ellos tienen 2 reuniones en el año, en junio y en noviembre. Entonces, esta situación de lo del presidente comulgando, presidente abortero comulgando todos los domingos, imaginen ustedes, se va a estudiar para hacer un documento. O sea, miren toda la estupidez. Es que no tiene sentido. Miren la estupidez de estos señores que se llaman obispos, príncipes de la iglesia, con el Espíritu Santo en pleno, porque son príncipes de la iglesia, que tienen que hacer como una reunión para poder votar a ver si este señor puede comulgar o no puede comulgar. O sea, hágame el favor. ¿Eso tiene lógica? Eso tiene lógica, de por Dios. Eso no tiene ningún sentido evangélico, no tiene un sentido católico, no tiene sentido, o sea, de lo más, o sea, esto es lo más inverosímil del mundo. Obvio, hay obispos que están en contra de eso, pero los que están a favor de darle la comunión a este abortero, los que están a favor, querían seguir prolongando esa reunión para que no se hiciera ahorita en junio, sino se hiciera en noviembre. Que porque había que pensarlo, porque había que consultar con las demás situaciones que se están presentando en el mundo. ¿Ah? Es que el solo hecho de pensar, o sea, el solo hecho de no hacer nada, los obispos, los que supuestamente tienen que hacer algo, los 300 católicos obispos que se dicen católicos, que están en unión con supuestamente, entre comillas, están unidos a la tradición, están unidos al magisterio de la Iglesia Católica, piensan diferente. O sea, es que eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica, hermano. O sea, ¿cómo un obispo tiene la cachaza, tiene la cara dura de poner a votación si un abortero debe comulgar o no? Eso no tiene sentido católico en ningún aspecto. No tiene sentido. Es ipso facto. Si usted está de acuerdo con el aborto, usted no puede comulgar, usted no puede ser católico, usted está excomulgado. De una. Así. Punto. No, que es que vamos a estudiar. ¿Qué van a estudiar? Si usted no ha querido cambiar su pensamiento. Si este señor hubiera cambiado su pensamiento, se hubiera convertido realmente a la fe católica, a lo que Dios manda, a lo que la iglesia enseña, ese señor hubiera dejado el aborto, de promocionarlo, de pagarlo, de auspiciarlo, y ahí se hubiera podido comulgar. Y sería un ejemplo para los demás presidentes, pero no es así, hermanos. Y estas eminencias, sigue pasando el tiempo y él sigue cometiendo sacrilegio, comulgando en pecado mortal. ¿Ah? O sea, es que no tiene presentación esta situación. Como yo les decía anteriormente, yo puedo entender que haya sacerdotes pecadores, que haya obispos pecadores, que haya cardenales pecadores. Todos somos pecadores. Pero que ellos sean los que tienen que defender la fe, en especial la Sagrada Comunión, y tengan que sentarse a debatir una cosa que no es debatible. Eso no está, o sea, es que eso es ilógico, eso no está a debate, o sea, eso no está expuesto a debate, ni siquiera por los que tienen, entre comillas, la plenitud del Espíritu Santo. Eso no está a discusión. Usted tiene un pecado mortal, no puede comulgar, no puede comulgar. O sea, no le estamos haciendo un mal, le estamos haciendo un bien a esa persona. Le estamos diciendo, no comulgue porque se va a condenar, papá. A ver, es que cuando se le dice a una persona no comulgue, no es por hacerlo a un lado,
que es lo que se tiene ahorita. No, es que usted no le puede decir porque se siente excluido. ¿Cuál excluido? No seamos estúpidos. Si yo le digo a una persona que no puede comulgar porque está en pecado mortal, le estoy haciendo un favor. Estoy diciendo pilas que, hermano, o sea, a ver, entienda que si usted comulga como está en adulterio o en unión libre, habiendo faltado los 10 mandamientos, usted no puede comulgar, eso se llama pecado mortal. Y si usted comulga y se muere, se va para el infierno. Se le está haciendo un favor y nosotros le salimos a deber. Lo chistoso de todo esto, ¿sí? Lo chistoso de todo esto es que eso es parte del camino sinodal que Francisco quiere plantear. Hágame el favor, hermanos. Y perdonen que me exalte así. De pronto grite, bájenle un poquito de volumen al audio. Pero realmente, hermano, es que esto no tiene presentación. Esto no tiene presentación, hermanos. Esto no tiene, hermanos, el más mínimo sentido, de verdad. Es una situación que ya aborda ya le da a uno como laico la impotencia. A uno como laico la impotencia porque nosotros no tenemos, digamos, la autoridad, ¿cómo le digo yo? Como los pergaminos para uno decir, usted está excomulgado, ¿no? Ojalá de pronto nosotros los laicos lo tuviéramos, ¿sí? Para poder, digamos, decirle a ese tipo de obispos, hombre, no sean traidores con la iglesia, no sean traidores con el Señor. O sea, aparte de que nos perdona los pecados por lo infieles que somos, o sea, Él nos tiene que aguantar las caradureces y el ser ofensivo con Él. O sea, no pensemos que porque Dios es bueno, que porque el Señor es bueno y misericordioso, Él no se pone bravo. No pensemos eso, hermano, que estamos totalmente equivocados. Nosotros nos han enseñado a un Jesús que Él es lindo, que Él es, eso es maravilloso, que eso nos lo han enseñado siempre. Pero Jesús es severo, fuerte, radical. Él no tiene nada que ver con el pecado, Él no tiene nada que ver con lo que es injusto, Él no tiene nada que ver con lo que Él no ha dicho. Él es tajante, Él es lapidario con ese tipo de situaciones. Él no se anda con medias tintas, Él no dice esperemos a ver. Él es sí, sí o no, no. Esto se hace así, punto, ya. Él es absoluto, Él es Dios, Él no se equivoca, Él es el camino, la verdad y la vida, punto, ya. Pero ahora, estos señores han entrado en el juego de la soberbia, cardenales, obispos y sacerdotes, no todos, obvio, no todos, pero parecen ser más los malos que los buenos, parecen ser más los que actúan en contra de Jesús que los que actúan a favor de Jesús. Obvio, al final de los tiempos quedará un remanente fiel, ¿sí? Y se separará el trigo de la cizaña. Eso no lo digo yo, eso está escrito. Por ahora, esto es lo que hay. Busquen en internet, lean páginas oficiales, páginas de verdaderos católicos que defienden la fe, para que ustedes se den cuenta hasta dónde este pontificado de este pseudo papa o papa o antipapa, porque él es un antipapa, ¿por qué? Porque no hace lo que el papa comúnmente hace, porque él está permitiendo la comunión de aborteros en un lugar, ¿sí? De un abortero, no solamente de él, sino de la vicepresidenta también, de homosexuales, de personas que no pertenecen a la Iglesia Católica.
y laceran el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de nosotros los laceramos con el pecado, lo laceramos con nuestra insolencia, porque eso se llama insolencia. Eso se llama tener una falta de respeto con el Señor. Nosotros no podemos hacer nada, como laicos, como les digo, nosotros no podemos hacer nada, digamos oficialmente o con un documento o algo. Pero nosotros humanamente y espiritualmente sí podemos hacer algo. Y es reparar, pedirle al Señor perdón. No podemos hacer más nada. ¿Sí? Por eso la Virgen se aparece y dice, reparen, reparen, reparen y reparen. ¿Cómo reparamos? Como la iglesia está herida, ¿sí? Como la han golpeado de esa manera. Y está sangrando, y se está desangrando al punto de que va a morir. Pero después va a resucitar, porque todo el mundo dice, no, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, que la iglesia no sé qué, que la iglesia no sé qué más. Y eso que se le llena la boca diciendo de que no, que la iglesia eso está bien, que eso no nos pasa nada y que esto va a ser pasajero. Pasajero con 2 heridas tan grandes abiertas, no creo. El cuerpo se desangra. Y así como el Señor murió, la iglesia también va a morir. Pero va a resucitar la iglesia. Esa es la esperanza verdadera. Esa es mi esperanza como católico. Tenemos que morir porque todos somos culpables de esta situación. Tenemos que morir como iglesia. Y el Señor mismo la resucitará. Pero no cuando nosotros digamos, es cuando el Señor quiera y cuando el Señor diga. Esta situación no la arregla un ser humano, ni el Papa, ni aquí en Colombia los caudillos, ni en América el traidor ese, ni en Alemania. Nadie humanamente arregla esto. Esto lo arregla Dios, con su poder, con su omnipotencia y con su justicia. Él es el único que ordena esto. Hay que reparar el cuerpo del Señor. Aparte que hay que reparar por nuestros pecados, hay que reparar por lo que estos traidores están haciendo. No podemos salir a buscarlos y a echarlos a la hoguera, que bien se lo merecen, pero ese no es nuestro juicio. Nosotros es denunciar y el Señor le compete juzgar. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos nuestro deber de denunciar. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes, y como profetas tenemos que denunciar. Como sacerdotes cuidar y como reyes mucho más. Esos son nuestros deberes. Son deberes y derechos a la vez. Y nosotros denunciamos, el Señor juzga. Punto. ¿Dónde irán a parar, señores? No sé. Ojalá les vaya bien. Oremos para que no les vaya tan mal. Reparar el cuerpo del Señor, eso lo podemos hacer. ¿Cómo podemos reparar? Cuando vayamos a comulgar, o sea, obviamente que vamos a comulgar en gracia de Dios. Si vamos a comulgar en gracia de Dios, que sea en la boca, obviamente, que es una manera de reparar. Por aquellos que comulgan en la mano, que justifican el comulgar en la mano por su miedo a la pandemia. Primero eso. El rosario, los sacrificios, ¿sí? El ayuno. Ahí nosotros podemos reparar el cuerpo y la sangre del Señor, para que el castigo que viene no sea tan duro. Para que el castigo que venga no sea tan duro. O cuando pase el castigo no nos vaya a dar tan duro a nosotros. O al menos cuando venga el aviso no nos vaya a dar tan duro a nosotros y nosotros podamos ayudar después de eso. Eso es lo que les quería decir, hermanos. Oremos. Porque nos están desangrando. Nos están desangrando. Tristemente, son los mismos sacerdotes, son los mismos obispos los que lo hacen, aduciendo de que lo hacen de la mejor manera, con la mejor intención para no discriminar, pero no quieren discriminar al hombre, pero discriminan a Dios y no hacen lo que Dios manda. Y cuando usted no hace lo que Dios manda, pues pasa lo que está pasando. Recuerden, cuando Dios no reina, el diablo es el que reina. Tal cual como eso, hermanos. Es indignante, da tristeza, pero estamos en el final de los tiempos, esto no es más. Esto tiene que pasar. Predijo, se dijo, la Virgen no lo advirtió, los profetas no lo advirtieron,
y tenemos que bailar este vals. Lo tenemos que bailar. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.